Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y atención, atención a esta noticia, que es un auténtico escándalo. Escándalo global. Atención, Elon Musk revela el mayor fraude electoral de la historia. 5,5 millones de votos ilegales. Le vamos a ir adelantando un poco la historia. Saben que Elon Musk, con el Doge, está haciendo una limpieza a la administración de los Estados Unidos brutal, una limpieza increíble, y ha detectado que hay 5,5 millones de inmigrantes ilegales que tienen su número de la Seguridad Social. Bueno, primero para tener ese número de la Seguridad Social tienes que estar legal. Primer paso. Pero el segundo paso y más importante, con ese número de la Seguridad Social, dirán, bueno, con eso no se puede votar. Sí, si no le han puesto los límites para poder votar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos 5,5 millones de numeritos de la Seguridad Social? Que no están capados, que están libres para poder votar. De hecho, si ustedes nos han seguido los programas de América Directo, nosotros sacábamos imágenes de que había colas de inmigrantes ilegales para votar y la gente decía, ¿cómo puede haber dos colas? Una por los ilegales y otra por los legales. Lo vimos y ahora se está descubriendo. Podría ser el mayor pucherazo de la historia. Que un gobierno haya metido 5,5 millones de ilegales para manipular las elecciones. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alvise Pérez. Buenas noches, ¿cómo está usted? Don Jesús, qué alegría aquí escucharte desde el Parlamento de Estrasburgo. Un abrazo enorme. Se le ve a usted muy bien ahí en el Parlamento. Con la Bueno, bandera de la Europa. verdad es que hay que vivirlo, porque estamos aquí rodeados de sátrapas que no saben ni lo que es abrir una empresa en su vida. O sea, imagínese usted la experiencia. Ni que estuviera usted en el frente de Ucrania. No se queje tanto. Nos querrán mandar, porque el presupuesto que hemos aprobado este trimestre son los presupuestos de la guerra para mandar a miles de españoles a morir a una guerra que no es nuestra. Bueno, usted hoy, publicaba, de hecho es una noticia que luego ha replicado Distrito.es, pues que se había descubierto 5,5 millones de inmigrantes ilegales que tenían el número de la Seguridad Social y además podían votar. Y esto lo ha descubierto Elon Musk. Cuéntenos. Además lo han descubierto por accidente haciendo una triangulación de datos para un proyecto completamente ajeno a la naturaleza de la investigación que ha surgido ahora y que van a judicializar en el sistema judicial estadounidense para ver si se han cometido y quién ha cometido exactamente esa serie de delitos de un fraude masivo. El problema, don Jesús, usted lo sabrá bien, es que cuando te adelantas a este tipo de noticias te llaman conspiranoico y te llaman de todo. Si se han metido más de 5 millones de votos fraudulentos en las urnas de Estados Unidos, con todo lo que se decía que estaba fiscalizado, etcétera, ¿qué no están no solo haciendo, sino planificando en España con Indra, con un sistema de correos que depende directamente del mejor amigo de la infancia de Pedro Sánchez y con una regularización masiva de cientos de miles de ilegales que no vienen aquí ni siquiera a trabajar porque, como sabemos, son los que menos contribuyen al sistema de la Seguridad Social de España. Si vienen a algo es evidentemente a dar el mayor pucherazo electoral de la historia de este país, que será muy posiblemente en las próximas elecciones generales de España. Bueno, aparte, han salido las informaciones de las nacionalizaciones masivas que está haciendo Pedro Sánchez en países comunistas, donde te dan antes la nacionalidad en esos países antes de que tú, por ejemplo, te saques el carnet de identidad o lo renueves. Completamente. Mira, en este país es irónico con todas las normativas que hemos creado y toda la burocracia inútil que hemos creado. En este país se necesitan más papeles para sacar un tomate del huerto español que para que un inmigrante ilegal vote las elecciones o siquiera entre en España. Y eso es absolutamente inaceptable. Por eso, cuando la gente bien intencionada, porque habrá gente bien intencionada, ignorante, de buena fe, que vota a Pedro Sánchez y se pregunte por qué estamos metiendo a cientos de miles de inmigrantes que vienen al paro o que vienen directamente a delinquir porque no tienen opciones de empleabilidad, ¿por qué los estamos metiendo? Pues señoras y caballeros, los estamos metiendo porque quieren dar un golpe de Estado electoral. Lo hicieron con el separatismo vasco y catalán y ahora que saben que evidentemente han perdido un suelo electoral importantísimo porque están llevando a España a la hecatombe histórica y a la miseria más absoluta, pues quieren hacerlo
a través de pues una serie de regularizaciones masivas, sobre todo de personas del Magreb. Y la única forma de parar y de detener esto, y desde aquí permíteme, don Jesús, que haga un llamamiento a toda la que se autodefine oposición de este país. Nosotros nos dedicamos muchísimo, ingentes esfuerzos en tener un software automatizado con inteligencia artificial para la recolección automática de las actas electorales de España. Conseguimos en un tiempo de un mes 4.000 voluntarios y casi el 25% de las actas electorales de este país, que se dice pronto. Y con toda esa información conseguimos discernir un porcentaje de votos de error y lo que se podría intuir como una serie de errores legales flagrantes de Indra, que por cierto llevamos a los tribunales, llevamos a Fiscalía Anticorrupción a Indra por una serie de informaciones sobre fraude, etcétera. No solo no se ha hecho nada de la justicia, sino que los partidos de la oposición, como el Partido Popular o el Partido Vox, que recuerdo, insisto, ofrecimos el software absolutamente gratuito para ellos, para que recolectáramos entre todos las actas. Porque, oye, si los votos se cuentan bien, entiendo, nadie tendrá ningún problema en que los contemos juntos. Todos rechazaron nuestra oferta, algo que me llama la atención cuando años atrás el propio, no digo Feijóo, sino Santiago Abascal, criticaba un posible fraude electoral en el Toro TV. No entiendo qué ha pasado para que no podamos aplicar la ley y ver cómo se están contando las actas y los votos en este país, ¿no? Pues, señor Alvise, lo cierto es que en Estados Unidos están haciendo una limpia importante. Cuando se haga esto aquí, ¿usted cree que algún día se va a pasar la motosierra y se va a saber todo lo que nos gastamos en chiringuitos, en cosas que la gente ni se imagina? ¿Que vendrá algún gobierno y hará ese control? ¿Y eso qué supondrá para España? Pues mira, yo ahí le digo a don Jesús, con su permiso, dos cosas. La primera es que si ninguna agrupación o ningún partido político se preocupa de evitar el fraude electoral en España, lo haremos nosotros. Si en un mes conseguimos el 25% de las actas, ponga Dios mediante que en el tiempo que tenemos, que son 7 meses, vamos a conseguir, si no el 50, el 60% de todas las actas de este país. Y si alguien tiene que demostrar el fraude, tendremos que ser nosotros, la sociedad civil. Desde se acabó la fiesta, desde otras agrupaciones políticas, porque como sabe usted, no estamos obsesionados con las siglas de ninguna manera. Y al segundo punto, verá, si me ve cierta mala cara es porque me acosté esta mañana a las 4 de la mañana, porque han sido más de 500 páginas de votos las que hemos resuelto en este Parlamento de Estrasburgo hace apenas unas horas. Hemos estado más de 2 horas y media solo votando. O sea, más de 12 horas de trabajo, porque te dedican años para la normativa que quieren aplicar, pero solo nos dan 12 horas para estudiarla. Así que en 12 horas tenemos que estudiar entre 400 y 500 páginas de votos. Imaginará usted el esfuerzo que eso supone, que no tengo ni voz de hablar con el equipo hasta las 4 o 5 de la mañana. Dicho lo cual, gracias a estos análisis estamos descubriendo, entre otras cosas, que se están dedicando decenas de millones de euros a algo que se llama ecoislam o white islam. ¿Sabe usted, señor Jesús, lo que es el white islam? No, dígamelo. Pues mire, el White Islam es algo a lo que los europeos dedicamos decenas de millones de euros, que es una, y cito textualmente, versión adaptada del Islam para su amplificación en el votante, en el ciudadano occidental. Es decir, están usando dinero de todos los europeos para generar unas versiones del Islam que sean más ecosostenibles o más adaptadas a los valores occidentales para que muchísima más gente se convierta occidental. ¿Por qué el Parlamento de Europa está gastando dinero en que nos convirtamos al Islam? ¿Pero esto qué cojones es? ¿Pero qué locura es esta? Y cuando intentamos explicárselo a la gente, lo mínimo que te llaman es que eres una persona contraria a no sé qué religión. Señora, que como si usted se quiera hacer reptiliano, que a mí me da igual la religión que usted tenga. Lo que no quiero es que dediquemos decenas de millones de euros, que no dedicamos ni a los de la Dana, ni a los del volcán de Canarias, ni a la miseria que hay en mi tierra como andaluz, ni al resto de España, ni a Extremadura, que no tenemos ni tren en Extremadura, y sin embargo lo estamos dedicando a versiones de religiones que ni nos van ni nos vienen, que cada una haga en su casa lo que quiera, pero el dinero de todos que se use con responsabilidad. Y este tipo pues eso, yo lo llamo fraude y corrupción, lo estamos descubriendo haciendo lo que tendrían que hacer el resto de los diputados, que entre directos e indirectos pagan 60.000 euros al mes aquí. Don Jesús, o sea, tendrían que dedicarse a analizar estas normativas. Aquí, no sé si usted se da cuenta, le puedo decir al cámara que se mueva, estamos solo nosotros, el pleno ha acabado hace un rato. Si aquí hubiera gente, la vería usted. Aquí estamos solos siempre, aquí no viene nadie, vienen para firmar, para cobrar los 350 euros libres de impuestos y luego se van a su casa. Desde la izquierda de Irene Montero hasta la derecha de Buxadé y del Partido Popular.
el cuento de Europa, y por eso le puedo decir, después de muchos años siendo europeísta, que quiero mandar la Unión Europea, y lo digo francamente, al infierno, que es donde nos están llevando a nosotros con sus políticas. Pues don Alvise Pérez, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo. Recibe un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a usted, don Jesús, un abrazo. Venga, hasta pronto. Y amigos, vamos a seguir con otro amigo aquí que tenemos, el señor Iván Campuzano. Qué bien se le ve a usted. Muy buenas noches. Hace un actor de Hollywood, ¿eh? Con su moreno, con su... Bueno, al final, oye, siempre uno tiene oportunidad de disfrutar de otros destinos turísticos que no son España, que estos días ha estado bastante nublado y lluvioso. Luego hablaremos de los aranceles con Mabel Petit, además usted es economista y queremos saber su opinión, que es muy importante. Pero denos un pincelazo de que se haya descubierto 5,5 millones de inmigrantes ilegales con una célula de la Seguridad Social y además esa célula sin estar capada. ¿Qué quiere decir capada? Por ejemplo, si usted es legal, le dan una célula de la Seguridad Social, pero limitada para poder votar. Esta célula que tenían los ilegales no estaba ni siquiera limitada. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, primero de todo, hay que coger con pinzas todo esto que está levantando Elon Musk en Estados Unidos, porque de hecho incluso Donald Trump, según se ha dicho ya desde varios medios, incluso puede que prescinda de él en las próximas semanas dentro de su gabinete. Es decir, que también no lo estará haciendo o todo lo que está haciendo no está tan claro. Si bien es cierto, al final el problema que existe en Estados Unidos es un problema que no existe en Europa porque es muy sencillo. Cada persona que vaya a votar en Estados Unidos, que tenga su propio DNI, como tenemos nosotros en España, y así una persona equivale a un voto. El problema que existe en Estados Unidos es que, digamos, no existe forma de controlar el voto en muchos estados. No es casualidad que haya muchos estados demócratas con esta situación, pero si bien es cierto, también dentro de esos 5,5 millones, y de ahí es de donde hay muchos expertos que le están diciendo, ojo, que a lo mejor se está pasando de frenada, es que está incluyendo no solamente a los inmigrantes ilegales, está incluyendo a todos los inmigrantes. Y si yo soy inmigrante en Estados Unidos, puedo tener mi cédula, en este caso, de seguridad social, porque yo no dejo de ser un trabajador en los Estados Unidos. Por lo tanto, digamos que por eso tenemos que leer la letra pequeña. Por otro lado, también lo que ha sacado Elon Musk a relucir, que quizás incluso es más importante, hay más de 9,9 millones de americanos que superan los 100 años, incluso gente con 120 años, que están cobrando una pensión. Eso sí que se debería de ser preocupante, porque es dinero que sale de las arcas de los americanos y no sabemos hacia dónde va. Entonces, digamos que pues, no es una cuestión solamente estadística, es una cuestión de que Elon Musk hay sitios donde patina y otros donde no. Veamos dónde acaba todo esto. Sí, pero además yo es que veo, saca muchas cosas que en principio pues tienen un gran impacto porque son ciertamente como esto, ¿no? En apariencia muy escandalosas, ¿no? Pero luego no cree usted que esto no sale casi publicado en casi ningún sitio. O sea, es que no le hacen demasiado caso a lo que todo el tema, por ejemplo, de la USAID, de las ayudas que estaba dando la USAID pues a las entidades más extrañas, a ámbitos periodísticos, a gente que, en fin, para temas de LGTBI o temas de género, etcétera, etcétera. Esto prácticamente no lo ha publicado la prensa en ninguna parte, prácticamente no lo ha publicado. Entonces, bueno, vamos a ver, primero vamos a ver que si efectivamente se confirme y luego no, hasta qué punto se le va a dar veracidad suponiendo que la tenga, ¿no? Hasta qué punto se le dará. Ayer salió y lo explicó, que había 5,5 millones de ilegales con documento de la Seguridad Social. Sí, pero bueno, pues eso, pues ya veremos dónde llega. Que habrá irregularidades, seguro. Yo me estaba acordando, ¿sabe usted, de que, don Jesús, que creo que lo hemos comentado en alguna cuestión aquí, un colega de Barcelona que le llega a su casa y él recibe una notificación para un tal Mohamed no sé cuántos tal, y pues este señor no vive aquí, ¿no? Y era para un tema de empadronamiento, y él va al ayuntamiento y dice, oiga, que se han confundido, que este señor no aquí está en mi casa y vivo yo solo, ¿no? Y le dicen, no se preocupe, pero bueno, ¿esto qué significa? No, tranquilo, no se preocupe, que y dices, bueno, aquí están, y esto luego hemos sabido que había más casos de este tipo. Dice, ¿y esto a qué obedece? Nunca nadie nos ha aclarado nada. Será un error, ¿no? Pero no le daban ninguna explicación. Una persona, sabes, que en fin, bien referenciada, bien posicionada y que quería saber por qué este señor está aquí. No, entonces no hay explicaciones para determinadas cosas. Y esto, pues no sé, al final, cuando no se explican bien las cosas, se disparan las teorías, ¿no?
Y claro, entre las teorías puede haber esto que usted está diciendo de Elon Musk, que vaya usted a saber en cuántos sitios más ocurre, si es que ocurre, que yo no lo sé, pero hay cosas extrañas, que es que puede haber ilegales que a lo mejor estén siendo legalizados de aquella forma para que puedan votar. No lo sé, es pura especulación, pero sería muy grave. Muy grave, muy rápido. Vamos a ver, en Estados Unidos, yo creo que en el mundo entero los fraudes electorales existen de todos los tiempos. Yo, en fin, yo era un aficionado al género del terror y a la poesía de Edgar Allan Poe, y él murió precisamente en una situación de esta, no podía beber, la alcoholizaron para que votara y murió en un hospital por este tema, y estamos hablando del siglo XIX. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que siendo cierto esas irregularidades, yo estoy convencido que son ciertas, también hay que contextualizarlas, porque teniendo en cuenta las dimensiones y la población de Estados Unidos, los 5 millones, uno, no son tantos, y dos, lo que depende es del reparto estratégico de esos votantes. Ahí es donde está la investigación. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en España, sinceramente, yo soy de la opinión que creo que existe cierto fraude electoral, y el fraude electoral no consiste en falsear un gran número de votos. Consiste en colocarlos. En el sitio adecuado. Porque por el sistema DOM, pues sabemos que si uno sale el primero, que a lo mejor ha sido por 15 votos, arrastras a lo mejor 2 y 3 escaños. Entonces, ahí es donde está la clave. Y en efecto, Elon Musk, bueno, pues no deja de ser un hijo de la modernidad. Buscan la grandeza y luego no hay tanta grandeza, pero hay fundamento. Y yo creo que eso es a lo que hay que indagar y al fondo al que hay que ir. Pues vamos a continuar y nos vamos, fíjense, vamos a bajar de los cielos en los más a los infiernos. Begoña Gómez dice, caso Begoña Gómez, directivos de Google e Indra ponen la diana sobre implicados clave en el software. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Don Sergi, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí asombrado de las cortinas de humo que nos lanzan para que nos olvidemos de Begoña, entre las universidades privadas, los canales, yo qué sé, lo de Revilla, todo vale para intentar tapar lo que pasa con Begoña, lo que pasa con Koldo y lo que pasa con la familia del presidente. Pues cuéntenos ustedes, estos directivos de Google e Indra que ponen en la diana sobre los implicados clave del software, cuéntenos. Bueno, básicamente que estos directivos están dando nombres de personas vinculadas con la Complutense que se dedicaron a desarrollar el software. Entonces, claro, queda todo muy en el aire, o sea, no están diciendo de que haya ilegalidades, pero sí que, bueno, que al final es el software de que presuntamente se apropió Begoña Gómez, parece ser que sí que tuvo una relación, vamos, que no fue encargado precisamente por Begoña, sino que lo hicieron personas vinculadas a la universidad. Esto es lo que está en Solfa. Y esto es un poco lo que se está intentando dirimir. Y estos directivos lo que están diciendo es, oiga, esto ha ocurrido. Y lo importante es que la justicia está haciendo su trabajo y que está profundizando y que está realmente picando piedra para dirimir la verdad en un caso que penalmente no sabemos lo que podrá salir, pero que sí queda muy claro que da evidencia es que Moncloa realmente pues ha sido cómplice en algo bastante feo. Feo que ilegal ya veremos. Hay otra noticia que dice que los vínculos del PSOE con el directivo de Google que se encargaba del software, a ver si no lo ponen en pantalla. Al final, ¿ese directivo de Google tenía algún tipo de relación con el Partido Socialista? Bueno, una exdirectora de Google señaló a dos personas que tenía un tal Miguel Escasi, que era responsable de relaciones institucionales y que según sus redes sociales mantenía vínculos con el PSOE. Eso según él mismo. Y por lo tanto parece ser que sí que hay una cierta vinculación, no tanto con Moncloa, pero sí con los socialistas. Claro, el problema es que al final todo es muy circunstancial, pero todo apunta hacia lo mismo, que el PSOE estaba en la historia. Insisto, hay que ver penalmente las consecuencias que puede tener, pero desde luego lo que no es elegante y lo que no es de recibo que en un país como el nuestro, un país democrático, haya estas vinculaciones entre la mujer presidenta del gobierno, directivos, universidades, para al final algo que, oiga, si el software lo desarrolló una universidad, pues debería ser de esa universidad. Pues don Sergi Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo y reciba un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídese mucho. Y vamos a seguir con esta noticia. Dice, caso Begoña Gómez, una directiva de Google confirma que destinaron al software 700.000 euros más y que el extra no se consultó. Señor
Pérez Roldán, cuéntenos. Bueno, 700.000 más, no, 70.000 más. 70.000, perdón. 70.000 más. Y yo, perdone que me abstenga de este tema, pero el juez me tiene abierto un expediente por hablar de estas cuestiones. Yo esta mañana he estado en las declaraciones, lógicamente. Y bueno, lo que se ha publicado es que parece ser que va a haber más declaraciones porque, bueno, porque han señalado pues a determinados responsables de sus respectivas empresas que fueron los que de alguna manera, bueno, pues ayudaron a la cátedra. Entonces, ahí lo dejo, no quiero indagar más porque mientras tenga el expediente abierto, bueno, pues no quiero arriesgarme a que aumente mi eventual sanción. Señor Peinado, ¿cómo es posible que a un héroe español que se está jugando el tipo, usted le ponga un expediente? Por favor, con todo el trabajo que tiene que hacer, señor Peinado. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? A ver, señor Campuzano. Yo soy un poco más libre, ¿no?, para hablar de este tema, pero fíjate que cuando hablan de 70.000 euros más y que además no se consultan, me recuerdan a esas famosas obras, ¿no?, de que todos pensamos del año 2007, del Plan E, ¿no?, de que de repente pues una obra que costaba 10 millones pasa a costar 50 y nadie sabe por qué se ha multiplicado por 5 el coste. Lo que tenemos que tener en cuenta no es tanto ni siquiera la cantidad, porque si estamos hablando de millones de euros en mascarillas, millones de euros que puedan haber ido a paraísos fiscales, que incluso estamos hablando de corrupción en varios ministerios, etcétera, 110.000 euros podríamos decir que es lo menos grave, es decir, 70.000 euros más, e incluso para una empresa como Google podríamos decir que es calderilla, es decir, que incluso pasaría por debajo del larguero. Lo que tenemos que tener claro es cómo alguien como Begoña Gómez tuvo el acceso a que haya una empresa de tal calado a la cual ella jamás podría haber accedido de ninguna manera, que esté dispuesta a regalarle, porque recordemos que es regalarle un software para su cátedra, el cual luego resulta que nunca utilizó, según dijo ella, y además que nunca terminó de comercializar. Por lo tanto, ¿por qué le dieron un software realmente tan caro? Tenemos que pensar realmente pues, que pudiera haber alguna contraprestación detrás, y entonces lo que hay que preguntarse es ¿qué ganaron los directivos de Google de aquel momento, o aquellos que tuvieron concretamente relación con la señora Gómez o concretamente con presidencia del gobierno, por la razón que fuera, para conseguir esta contraprestación? Porque vamos a lo mismo, ¿cuántas veces alguno de los que está aquí presente o de los que nos está escuchando ha recibido casualmente un regalo de 110.000 euros? O sea, aunque fueran 40.000, pero 110.000 euros. ¿Alguien ha recibido un regalo de esas características por nada? Yo dejo la pregunta abierta. Sí, creo que tiene fácil respuesta. nadie da euros a pesetas y nadie da nada por nada a cambio. Esto es una cosa, en fin, de sentido común. Por lo tanto, o le dieron o esperaban obtener. Yo creo que va más por la segunda parte. Seguramente porque, efectivamente, como usted ha dicho, es que era muy poco dinero a efectos, o sea que para todos cualquiera de nosotros es bastante dinero y está muy bien, porque, en fin, si te hacen un regalo de este tipo, luego te toca la lotería, pues bendita lotería. Pero para una empresa como Google, pues efectivamente es peccata minuta, no es mucho dinero. Ahora, sí es una buena inversión. Sí es una buena inversión porque si tienes una buena relación. Y esto se produce evidentemente pues porque Begoña Gómez pues era quien era. Y si no, a una persona que desde la calle sale y monta una empresita, es que ni siquiera la reciben, pues la mayor parte de las veces. Entonces, bueno, pues sí, la vida es más fácil cuando llegas desde determinados ámbitos, ¿no? Pero es que dejando aparte el tema judicial, por no entrar en ello, yo sí quiero ir un poco a principios generales y lo siguiente. Es que la esposa de un presidente del gobierno no debe estar en el tráfico mercantil. ¿Por qué? Porque es que sin necesidad de que pida nada, se le va a hacer favores por ser la esposa. Claro. Y no es por cuestión que nos dirán de machismo. ¿Por qué? Porque el esposo de Margaret Thatcher, que era un empresario relevante en Gran Bretaña, cuando Margaret Thatcher llega a ser primera ministra, él se retira de los grandes negocios, sigue llevando sus empresas, pero ya se retira de ese foco, porque fue un hombre prudente que sabía cuidar un poco las formas. Y aquí es lo que hay que intentar recuperar, porque ya no quiero meterme en si hubo de verdad favores, no favores, si hubo apelaciones directas a que le dieran o no le dieran, pero es que esta señora, como si se presenta en un restaurante, pues, ¿qué va a pasar? Porque el restaurante pues no le va a cobrar y dice, usted venga aquí todos los días porque me va a traer clientes. Bueno, estos no. Bueno, los Sánchez ya espantan clientela. Algunos le cobrarían el doble, pero... Claro, le cobrarían el doble y dicen, mire, y no vuelva usted aquí porque me espantan los clientes. Sí. Pero, en fin, es lo que ha llegado a ser el matrimonio, o la gran familia Sánchez, porque es el matrimonio David, y antes hemos hablado de los asesores. Bueno, pues es que, claro, aquí como cada familia tiene un asesor, David Sánchez tiene un asesor, Begoña Gómez otro, pues claro, así se explica todo 900 al final. Claro. Pues vamos a hablar de una noticia
audiencia donde el señor Pérez Roldán sí puede hablar y no le ponga ninguna sanción al señor Peinado. Miren lo que dicen. Atención, Conde Pumpido eleva el golpe a la justicia. Ahora quiere prohibir al Supremo acudir a la Unión Europea. Bueno, lo del señor Pumpido es de aurora boreal, cómo se ha lanzado como una hiena contra la Audiencia Provincial de Sevilla y, ojo, que la Fiscalía Anticorrupción le ha dicho que, bueno, que no está de acuerdo de ir hacia la acción prejudicial, pero que no es incompatible lo que ellos dicen con que vaya a la Audiencia Provincial. Claro. Pero ahora quiere ir a por el Supremo, utilizando la Fiscalía. ¿Para poder parar Conde Pumpido al Supremo? Vamos a ver, yo entiendo que no, y que no por lo siguiente. La cuestión prejudicial, solamente hay determinadas personas que la pueden presentar, y son jueces y magistrados, desde un juez de primera instancia hasta los jueces del Tribunal Supremo, cualquier juez. ¿Por qué? Porque los jueces españoles, igual que pasa con los franceses, con los italianos, antes que españoles propiamente dicho, son jueces europeos. Entonces, si ellos ven que en la legislación nacional puede haber algo que contraríe normas europeas, pueden hacer, es la cuestión prejudicial, elevar la causa a Europa para que pues diga si es compatible la legislación nacional con la legislación europea. Bueno, esa primera cuestión. Entonces, los fiscales, cuando un juez decide o piensa que puede plantear una cuestión prejudicial, da traslado a las partes para que den su opinión, pero luego es muy libre de hacer lo que quiera, es decir, aunque todo el mundo se oponga, la puede proponer. Segunda cuestión. Los miembros del Tribunal Constitucional no son jueces europeos porque están fuera del Consejo General del Poder Judicial. Es un órgano del Tribunal Constitucional mixto, más que mixto, político directamente, y por tanto no son jueces europeos. El Tribunal Constitucional no puede aplicar como tal, no tiene autoridad, hombre, lo aplica, pero no como voz de autoridad. Entonces no puede parar que si el Tribunal Supremo tiene dudas sobre el ajuste de nuestro derecho nacional o de una resolución, pueda presentar la cuestión de prejudicialidad. Y tercer punto que yo quiero destacar es el nerviosismo que esto pone en evidencia, porque algo de este tipo, que además va a ser tan difícilmente entendido o imposible de justificar en ámbitos internacionales, lo está haciendo descaradamente. Eso es que están, pero vamos, muy nerviosos, y no tanto por los ERE, quizá, que ya es una cuestión, entre comillas, vamos a decir así, pasada, porque ya todos los protagonistas de los EREs ocupan una posición política pues ya un poco irrelevante, sino quizá por lo que él espera que viene. Por la amnistía. Hay una cosa importante. De Cataluña, etcétera. Exactamente. ¿Cómo es posible que ya haya ido Santos Cerdá a decirle a Puigdemont que la amnistía va a estar, la sentencia preparada para mayo? Eso, por un lado. Y segundo, lógicamente, si hay acción prejudicial, que el Tribunal Supremo ha dicho que hay acción prejudicial, pues esto sería un escándalo claro, que dejaría desnudo al gobierno de Sánchez. Y otra cosa muy importante, el Tribunal Supremo ya le ha amenazado a Pumpido que se tranquilice, que no es inviolable y podría estar prevaricando. ¿Hasta qué punto jurídicamente Pumpido podría estar prevaricando presuntamente a las claras violar, prostituir y mutar la Constitución con sentencias que no tienen nada que ver con lo que los padres de la Constitución nos dejaron? Vamos a ver, hay una cuestión que debe entender el público de la cuestión prejudicial, es que cuando se plantea una cuestión prejudicial, lo primero que se hace cuando se plantea es suspender el procedimiento. Por tanto, ¿qué pasa? Que por mucho que quieran, el indulto, todas las leyes que hay para favorecer pues, a todos los que participaron en aquellas jornadas en Cataluña, bien, quedaría suspendido, con lo cual, claro, Puigdemont y su colaboración con el gobierno pues quedaría muy dañada. Entonces, ¿cómo pueden saber que ya está la sentencia hecha? Porque la sentencia está hecha desde el principio, desde que se dicta la ley. O sea, desde que dictaron la ley o desde que hicieron el primer borrador y se votó en las Cortes, bien, desde ese momento la ley de amnistía ya sabían que iba a acabar de alguna manera en el Tribunal Constitucional y estaba todo pactado. Recordemos aquellos tiempos, que no es hace tantos meses, es que se habló constantemente de que el gobierno estaba en contacto con Conde Pumpido, que les fue perfilando la ley. Que Pumpido incluso estaba detrás de la redacción. Claro, para perfilar la ley. Entonces, ¿y puede prevaricar? Claro que puede prevaricar,
porque es que no hay ni una sola persona en España que no pueda cometer ningún delito. La única figura, la del jefe del Estado, que es su posición, su figura, es inviolable en ese aspecto, ¿no? Y cualquier magistrado, aunque no sea miembro del Consejo General del Poder Judicial, como no lo son los del Constitucional, pero puede cometer un delito de prevaricación. Y en este caso es que es tan claro, tan evidente, que yo no veo dudas. Es que más la de prevaricación tiene que ser algo en derecho muy grosero. No vale con que un juez se equivoque a interpretar un artículo, un concepto jurídico, un tipo penal. Tiene que ser grosero y sabe perfectamente que él no puede impedir que el Tribunal Supremo acuda a una cuestión prejudicial. Y sabe perfectamente que no puede entrar el Constitucional a analizar los tipos penales y vaciarlos de contenido, porque eso le corresponde al Tribunal Supremo, que es el que fija la jurisprudencia. ¿Y por qué el Tribunal Supremo, viendo toda esta avalancha de presuntos delitos? Porque estamos viendo que la sentencia de los ERES es de chiste, que la haga el Supremo, quiere hacer la sentencia de la amnistía, que casi es una broma macabra. Vemos también cómo ahora pretende presionar a los jueces para que no hagan la acción prejudicial. En definitiva, este señor es como el sheriff del pueblo, hace lo que le da la gana, cuando quiere y como quiere. Y no hay nadie, un ranger, que le diga, oiga, que usted es un corrupto. Pues eso es lo extraño, que no se esté... no hay alguna forma dentro, digamos, de las leyes españolas. Yo supongo, Jesús, que tiene que ver que se presenten demandas contra él y que las admita el Supremo, porque tienen que ser en el Supremo, y que el Supremo hasta ahora, que ha tenido 2 casos en los que se ha pronunciado, lo que ha hecho ha sido avisar simplemente, en el sentido de decir que no había caso, pero cuidado, que claro, también el Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Constitucional están sometidos a la ley y por tanto pueden prevaricar, pues como ha dicho. De acto huir, de hecho, hemos presentado 2 querellas, no fueron admitidas, tenemos una tercera. ¿Y por qué el Supremo no hace nada? Pues yo me voy a la teología, misterio de iniquidad. Pues misterio de iniquidad, búsquenlo por ahí en internet, sabrán lo que es el misterio de iniquidad. Pues no se explica, pero tenemos ahora mismo una pendiente de que se pronuncien y nosotros entendemos que antes o después lo van a admitir. ¿Que la pendiente es en qué caso en concreto? La pendiente es precisamente en la cuestión de no haberse abstenido en la admisión a trámite del recurso que presentó la antigua fiscal y ministra de Justicia por su nombramiento, porque claro, después decide que él no se va a pronunciar sobre el fondo del asunto, pero se ha participado, que debería haberse abstenido en la admisión de ese recurso. Claro, es que si usted tiene amistad o enemistad manifiestada, la tiene desde el principio, por sus relaciones previas con el Gobierno. Claro. Dolores Delgado, el recurso de Dolores Delgado. Entonces, está ahí pendiente. Señor Campuzano. La verdad es que cuando uno se pone a pensar en el Tribunal Constitucional, uno siempre piensa, ¿no?, en que nos da garantías a todos los españoles y hace seguimiento a la Constitución, ¿no? Pero cuando hablábamos de estas cosas, uno siempre acaba pensando cómo se acaba retorciendo, ¿no?, la realidad y a lo que nos llega. La verdad que es bastante triste. Yo, como persona legal en Derecho, no me voy a meter en tanta profundidad, pero sí me gustaría entrar en lo que es la sensación ciudadana, porque al final nos acabamos dando cuenta de que toda la justicia española, que al final termina en el Supremo, que es el máximo organismo representante de los jueces, puede acabar enmendada por un tribunal que ni siquiera, y es donde está una de las características claves, ni siquiera tienen por qué ser jueces de carrera, es decir, que realmente están dictando sobre el futuro de España gente que nada tiene que ver con el apartado judicial de este país. Y sobre todo lo preocupante es cuando la guerra judicial llega hasta las máximas instancias, porque al final a los ciudadanos, a la persona que es de fuera de España, a las propias instituciones europeas, ¿cuál es la sensación que les llega? ¿Cuál es la noticia que les llega? Que España no es un país fiable desde el punto de vista jurídico. Y eso es muy importante, no para los políticos, que estamos hablando todo el día de ellos, sino para nosotros como ciudadanos, porque muchas veces nos damos cuenta, decimos, oye, es que vamos a Plaza Castilla, tenemos cualquier problema. Y además somos uno de los países de Europa, y yo creo que ahí me daréis la razón, que más confían en los jueces, sobre todo porque al final somos un país con el mayor porcentaje de litigios. Y nos damos cuenta de que cualquiera que roba, cualquiera que choricea, cualquiera, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de los ERES, puede irse a la calle. Incluso gente que puede dar un golpe de Estado acaba totalmente libre de causa y responsabilidad. Entonces, a mí como ciudadano todo esto pues me preocupa, y la verdad que las decisiones de Pumpido, siempre hablamos de Pumpido porque es el máximo representante, pero las votaciones tienen que ser por mayoría, o sea que esto no es una cuestión de uno ni de dos, sino que son bastantes miembros que están de acuerdo con esta toma de decisiones. Yo creo que todo esto pasa por despolitizar la justicia y sobre todo que los jueces sean los que elijan a los jueces. Que están haciendo cosas, primero,
que no son propias de ellos y además en los que relativamente es fácil meterte, porque al final dices, no, el Tribunal Constitucional, que debería ser una sala del Supremo, pero que al final se resolvió y es un problema gordo, gordísimo. Pero bueno, ellos están para asuntos relacionados con la Constitución o para asuntos de garantías. Claro, garantías procesales es una cuestión en la que es muy fácil meterse, porque perfectamente muchas cosas puede decir un tribunal como el Constitucional que es que ha habido una vulneración de las garantías procedimentales o procesales, y ahí se quedan tan panchos y ya está, y han resuelto, acogiéndose a esa opción que tienen. Pero aquí hay otra cosa todavía que me parece, bueno, esto es grave, pero es muy grave también lo que están haciendo con relación a la Constitución. Este Tribunal Constitucional está haciendo una cosa que es enormemente peligrosa, porque está haciendo una mutación de la Constitución a través de sentencias. Es decir, hay cosas que evidentemente la letra de la Constitución dice que son de una determinada manera y ellos consideran que, bueno, hay que hacer una interpretación adaptando eso a los tiempos. Lo que dice la letra de la Constitución no tiene nada que ver con la resolución que ellos están tomando, pero lo dicen y eso ya va a misa. Pero ya lo hemos visto en la famosa sentencia de los independentistas, que ya incluso la propia ministra decía en aquel momento, que además era magistrada y además era doctora en Derecho Constitucional, es decir, que no tiene ninguna excusa para equivocarse en este tema, que era una cosa que era totalmente anticonstitucional. Luego ha modificado sus palabras, igual que las modifica todo político en activo y inactivo del Partido Socialista, pero lo que está claro es que en este caso no hemos visto un Tribunal Constitucional que sea coherente con sus decisiones y sobre todo que siga la línea y el espíritu de la Constitución. Bueno, pues son unos señores que son, como tú has comentado, que son, en ocasiones no son ni jueces, son es que no juristas. Vale, estos señores están modificando la Constitución, porque al final están modificando la Constitución a través de sentencias, y no les ha elegido nadie, ni han pactado entre los grupos políticos, como ocurrió en España durante tanto tiempo, que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para parir una Constitución que nos ha permitido vivir pues en democracia durante todo el tiempo que hemos vivido. No, lo están haciendo por la puerta de atrás y esto va a misa, claro. Ahí se queda. Es que los españoles debemos tener claro una idea y cada vez más clara y machacona. Es que el Tribunal Constitucional no es un tribunal, es un órgano político. Punto. Claro. Es un órgano parapolítico y, por tanto, pues las resoluciones que toma no están ajustados a derecho ni se van a ajustar a derecho porque se rigen por patrones políticos. Y yo quiero poner un ejemplo muy claro, sacando otro tema, de una resolución del Tribunal Constitucional. Todo el mundo entendíamos de siempre que el Código Civil, que nuestra Constitución, el matrimonio era hombre o mujer. Es que eso la gente lo ve muy claro. Cuando de repente el Constitucional dice, no, eso no es así. Mire, es que está en el sustrato del propio texto que es así. Bueno. Entonces, y con eso, porque es muy gráfico, porque a veces en estos delitos es más complicado para la gente comprender qué es dolo, qué es culpa, qué es apropiación, pero es que se ve así en todos los ámbitos. Un tema todavía más clarísimo, que es la igualdad de los españoles ante la ley. Y la ley de violencia de género. Y la ley de violencia de género, que evidentemente, claro. Pues eso, todos los juristas, digamos, que tienen una larga trayectoria decían, esto es imposible que se admita. ¿Por qué? Pues porque es una vulneración de lo que es la letra de la Constitución. ¿Y cómo lo admitió el Constitucional? Por el voto de calidad del presidente, con lo cual un solo voto, es decir, el controlar al presidente, porque esa fue la única ley que se admitió. Y por tanto, los españoles ya no son iguales, no somos todos iguales ante la ley, pese a lo que diga la letra de la Constitución. Y eso se ha admitido y eso ya es como si fuera de nuevo la Constitución. Bueno, con el lenguaje inclusivo los españoles sí somos iguales ante la ley. Lo que no somos es los españoles iguales a las españolas. Bueno, vale, sí, eso con el lenguaje inclusivo. En broma. Claro, porque con todas estas locuras donde nos meten, es que ellos juegan con el lenguaje y se van llevando pues el gato al agua en todos los combates. Claro. Pues vamos a seguir, amigos. Atención, nos vamos a la Dana. Y es que lo que está pasando allí... Dicen que la Comisión Europea va a investigar al Gobierno y la Generalidad por inacción en la Dana. Señor Pérez Roldán, usted también está metido en el tema de la Dana, cuéntenos. Vamos a ver, tenemos dos... Díganos primero en qué tema no está usted metido. En fin, en los temas donde no está metido el Gobierno. Entonces, donde está metido el Gobierno, allí vamos de cabeza. Bueno, tenemos pendiente la admisión de la personación por nuestra parte porque la juez desestimó dos querellas que fueron a Valencia. La juez de Catarroja. Claro, la juez de Valencia se ha unido todo en Catarroja y la juez de Catarroja parece que no quiere subir de Mazón. Entonces, claro, nuestras querellas eran contra los responsables de la Confederación Hidrográfica del Juncal. La juez lo que no quiere es pedir la testifical de Mazón
Claro. ¿Por qué? Vamos a ver, ella ya Para que no suba perdería a un la órgano competencia superior. al TSJ, claro. Y eso por una parte. Nosotros también presentamos querella contra Pilar Bernabé, la delegada de gobierno. Entonces, el argumento del juzgado, esto está recurrido a la audiencia provincial, es que como eran competencias autonómicas, con lo cual, desde el principio de la instrucción, o sea, ya sabemos para qué hacemos instrucción, si ya sabemos que es competencia autonómica, que solamente pueden ser responsables los de las autoridades autonómicas, bien, lo tenemos recurrido por una parte y por otra parte hemos presentado un escrito ya hace semanas que tiene que proveer y nos tiene que admitir la personación sí o sí, porque no queda más remedio. Pero bueno, ¿las competencias autonómicas es declarar el estado de alarma? Claro, La competencia no, es que, autonómica es mandar al ejército, a la Guardia Civil, a la policía claro. desde el minuto 1. La competencia autonómica es la Confederación del Júcar, que Por- no avisó, por o la por- MED, claro. ¿es competencia autonómica? Por eso hemos recurrido a la audiencia provincial. Entendemos que nos tiene que dar la razón, en primer lugar, porque no es de competencia autonómica, pero en segundo lugar, cuando se hace una instrucción de este tipo es para determinar, porque esto es como los accidentes aéreos, en los accidentes aéreos nunca existe una causa, existe una suma de causas, el piloto se equivocó, pero es que además el del taller puso mal una tuerca y además falló no se sabe qué. Bien, aquí hay una serie de concausas y hay que ver en la instrucción, bien, cuál va a ser, de entre todas ellas, la causa principal o la determinante de los fallecimientos que se produjeron. Para eso hay que llamar, por seguridad jurídica para ellos mismos, a todos los posibles sospechosos, investigarlos para que tengan derecho a defenderse y luego determinar si de verdad la causa principal fue la ineptitud o inactividad del gobierno autonómico o la del gobierno. Bien, y claro, eso definirlo desde el principio y es evidente que es un procedimiento que va a durar muchísimo tiempo, pero es un procedimiento que hay que llevarlo bien desde el principio. Y nosotros ahí, pues lógicamente, bueno, seguimos dando guerra porque nosotros si recibimos, pues todo el procedimiento judicial lo vamos recibiendo, las notificaciones y tal, pendientes de que se resuelva todo esto. Y desde luego, acto ir, da la guerra y da la guerra hasta el final. A nosotros da igual que nos derroten, nos tienen que exterminar para que dejemos de actuar y por ahora no han inventado el insecticida que nos extermine. Pues atención a lo que se le escapa a la jueza roja de Catarroja. Se le escapa esta noticia. Dice, el jefe de emergencias de la DANA revela que Moncloa fue la última en aprobar la alerta. Señor Campuzano, ¿esto cómo se puede explicar? Bueno, se puede explicar igual que Pedro Sánchez todavía no haya dado ni un 10% de las ayudas que prometió a la gente que todavía sigue afectada por la DANA, esos más de 800.000 valencianos. Tampoco igual que se explica de que las obras de la Confederación Hidrográfica para el tema respecto del Barranco del Pollo tampoco se hicieran las obras correspondientes. Es decir, que es que realmente también incluso no se puede explicar cómo no declararon el estado de emergencia cuando, según como dice la ley, ya hasta donde la hemos podido entender todos los españoles, en el momento en que afecta a más de una comunidad autónoma, y recordemos que también afectó a la comunidad de Castilla-La Mancha, pues debería de haberse activado automáticamente. Entonces, hay muchas cosas que no se entienden de todo esto. Como bien decían, si al final es que esto es una cosa que va a llevar mucho tiempo, tristemente. También el problema que hay es que esta gente que ha sufrido esto no van a volver sus familiares y lo que merecen es comprensión y sobre todo que se les trate como se les tiene que tratar, porque por parte de la Administración Central la verdad es que todavía el presidente del Gobierno ni se ha dignado a reunirse con las víctimas y mucho menos la ministra de Transición Ecológica que ahora mismo está en Europa todavía ni siquiera ha pisado Valencia. Por lo tanto, yo tengo claro que realmente el mayor culpable de todo esto es, en este caso, el Gobierno de España, que realmente ha sido el único que ha hecho oídos sordos. ¿Que ha habido fallos en la comunidad autónoma? Por supuesto, no se envió la alerta a tiempo, se estuvo discutiendo demasiado tiempo si había que hacerlo de una forma u otra, el centro del CECOPI al final no se tomaron las decisiones correctas y todo al final es un conjunto de errores. La Comunidad Valenciana también tiene que asumir sus errores. Ahora bien, el Gobierno de la Nación parece que se ha limpiado las manos, que a mí con esto conmigo no va, aquí el ejército bueno mandamos 4 cosas. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que los valencianos, muchos de ellos y concretamente los más afectados, que han sido los que tienen familiares muertos, todavía no han visto cómo el Gobierno de la Nación ni siquiera se ha preocupado por ellos. ¿O al caso hemos escuchado a algún familiar de todos estos que realmente pues, han tenido una situación muy complicada e incluso inimaginable? ¿Alguno de ellos ha dicho que alguien del Gobierno se ha puesto en contacto con ellos simplemente para preguntarles cómo está? Es que realmente existe una falta de humanidad muy importante del Gobierno en este problema y simplemente se lavan las manos diciendo no, es culpa de Amazon y aquí nosotros no hemos tenido nada que ver.
No, y teniendo en cuenta que efectivamente Mazón tiene su parte de responsabilidad, porque la tiene, sobre todo en esos primeros momentos en los que actuaron mal. Pero bueno, en el CECOPI pues, no solamente estaba la autoridad de la Generalitat, sino que estaba también la delegación del gobierno, que tenía bastante responsabilidad y tenía palabra y voz y voto, y sin embargo se está yendo de rositas en todos los casos, ¿no? Pero claro, aquí ¿qué ocurre? Yo creo que ellos están ganando un poco la batalla a través de los medios de comunicación, porque ¿por qué Sánchez no va a Valencia? ¿Por qué no va? ¿Por qué le llaman el galgo de Paiporta? Porque sí, claro, es que resulta que llegas allí y no puedes salir a la calle. ¿Por qué? Porque la gente tiene la percepción de que tú dijiste en un momento determinado, cuando tenías que estar enviando a bomberos, tenías que estar enviando a militares, tenías que estar enviando a la policía, a todo aquello que es propio del gobierno del Estado, que tienes competencia sobre eso y que tenías que saber. ¿Qué es lo que dijo? Que el que quiera ayuda, que la pida. Oye, ¿cómo que el que quiera ayuda? Pero tu responsabilidad, como es que tú eres el presidente del gobierno de España y la Comunidad Valenciana es España. Y esto se lo dijo hasta Felipe González, como si un policía desde el momento uno a una mujer violándola y dice, hasta que no me pida ayuda la mujer no actúo. Claro, bueno, pues esto, el que quiera ayuda, que la pida. Pues esto es lo que tiene la gente en la cabeza, porque pasaron días, no un día, no dos, no, varios días, y durante una semana resulta que no veían todavía nada. Veían sí que llegaban los bomberos de diferentes partes de España, los bomberos de Francia, hasta los de Marruecos, de todas partes, bomberos y gente a ayudar por sus medios, y sin embargo las autoridades del Estado, que son los que tenían la posibilidad de enviar a aquellos que sí que tienen más medios, no hacían nada. El que quiera ayuda, que la pida. ¿Pero esto qué es? Si nada más que por eso realmente había que plantearle algo, porque no se puede decir eso. Y es que además, una cuestión, si tan mal, que yo no niego que hiciera mal, si tan mal lo hizo la Comunidad Valenciana y las autoridades valencianas, ¿por qué? Y tan evidente era, como ha venido a sugerir el Gobierno, ¿por qué no toma usted cartas en el asunto, aunque usted no fuera competente? Claro, quitándole que podía haberlo hecho, porque podía haberle aplicado, como lo hizo, por cierto, en la Comunidad de Madrid, y en la Comunidad de Madrid le quitaron todas las competencias a Ayuso, claro, pero Ayuso era otra cosa, porque se trataba de quitarle las competencias. Aquí no vaya a ser que me tenga que tragar yo el marrón y tenga que gestionar yo algo para lo que tampoco, evidentemente, estaban preparados, pero sí que tenían más medios, sí que los tenían. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes un consejo, que nada de adelgazar y quedarse como nuestro querido Javier Pérez Roldán, en este caso en 48 horas, 2 kilos con el Pack Express. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comida ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y nos vamos a publicidad. Atención, el día de la liberación, el día de que Trump va a poner aranceles a todos los países que tengan aranceles con Estados Unidos, se lo va a poner la misma cantidad. Atención, y sobre todo le ha declarado la guerra a China. Le va a poner un 37% de aranceles. En este momento el mundo tiembla. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a analizarlo todo esto después de publicidad. No se vayan, amigos, no se vayan, porque si no, le pueden meter un arancel por donde no debe Donald Trump. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo.
En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.